Con este dibujo, la verdad, yo me enamoré de la arquitectura. Yo creo que tenía 10, 11 años, en el pueblo donde nací, la farmacia, que era una casa familiar, y para poder dibujarlo en escala, porque es una fachada, tomé un palo de escoba y lo fui colocando en horizontal y después en vertical, colgado con una soga o un hilo desde la terraza, y armé una fachada que está perfectamente proporcionada, en una escala determinada pero proporcionada. Y lo que realmente después de mucho tiempo me maravilla es que en ese momento yo tuve que observar lo que estaba dibujando, tuve que determinar o distinguir cada una de las líneas de la fachada, qué representaba en la realidad. Entonces, cuando hacía una línea en el dibujo, estaba dibujando la cornisa y entendía que era la cornisa, entendía que eran las rejas, entendía que era el picaporte de la puerta, el cartel de la farmacia, etc. Y eso me parece que me dio un training de poder relacionar la observación de la realidad construida a través del pensamiento de la mente y después dibujarlo. Y me parece a mí que era un principio de lo que podía ser el aprendizaje de la arquitectura. Ahora, para mí el punto de quiebre fue venir a Buenos Aires a estudiar. Llegar en fines de los años 60, una ciudad de 2 millones de habitantes, salir de un pueblo de 9.000. Y el shock que fue un shock tremendo de adrenalina, de input, de información. Y empecé a caminar y a recorrer la ciudad para conocerla, si bien había venido en determinados momentos, pero no vivía acá. Y empecé a dibujar lo que veía. Así como había hecho la fachada, empecé la Facultad de Arquitectura y empecé a dibujar. Lo que me llevó a convertirme en una especie de flaner, así amateur en ese momento, y caminaba y observaba y empecé a distinguir cuáles eran los lugares que a mí me gustaban más, los que realmente yo me sentía cómodo estar o incómodo, y empezar a entender por qué. Y el hecho de dibujarlos hizo que yo entienda mucho más todo un montón de cosas que en la facultad en ese momento no me enseñaban y era muy difícil de enseñar, como por ejemplo los matices que hay. Esta avenida, que es la avenida Meliana, acá en Buenos Aires, flanqueada por árboles, cuyas hojas cubren como un techo, y el sol se filtra, y la sombra no es pareja en todos los lugares, y tiene muchísimos matices. O, por ejemplo, donde hay mucho contraste. En este lugar de Paseo Colón, viniendo en auto por cualquiera de las calles laterales, un poco pasado el mediodía, la avenida da justo en la línea del recorrido del sol, y el contraste que hay entre ese lugar oscuro, que uno parece que está en un teatro, y el escenario, que es la calle, completamente luminoso, y ese shock luminoso es realmente increíble cómo se puede observar y ver, digamos. En realidad, más que ver es mirar, yo creo, porque ver es el acto fenomenológico de la luz que entra en la retina, pero mirar tiene el filtro de uno, de recorte, de intención, etcétera, con lo que quiere representar. O lo esencial, que es muy difícil que enseñen a uno, realmente en la Facultad de Arquitectura, este tipo de situaciones. Lo esencial en un edificio, en un lugar, es cuáles son aquellas líneas fundamentales que definen la forma y que dan la identidad de que ese lugar es de ese edificio también, es de esa manera y no de otra manera, ¿no? O, por ejemplo, la escala. Hasta que uno, en mi caso, no dibujé Machu Picchu, y estar en ese lugar y sentir el vértigo de la escala, no se puede entender realmente la maravilla que es este lugar, de lo amigable que son las construcciones, la ciudadela, en contraste con la escala apabullante del entorno. No sé. O, por ejemplo, una ciudad, en este caso New York, el Bryant Park. Muestro todas situaciones que a mí me hicieron descubrir cosas que son muy difíciles, digamos, de aprender fácticamente y que son más bien intangibles. Y este lugar es un lugar que a mí me gusta mucho. Cuando tengo la oportunidad de ir, paso bastante tiempo ahí. Y es de una complejidad muy grande, porque hay miles de elementos que se unen entre sí y van formando como una especie de círculo virtuoso para que ese sea un lugar agradable para estar.
los edificios de la calle 42, hay uno de ellos que se derrama la fachada sobre la plaza, la línea de árboles que rodea la plaza, el lawn del centro verde sin árboles que tiene una luz muy fuerte y muy verde, en invierno es de otro color. Todo eso hace que tenga un grado de complejidad muy grande y que la ciudad ya no se puede entender desde el punto de vista binario, de decir público y privado. Es quedarse muy corto en la comprensión de lo que es la ciudad contemporánea. Y la ciudad contemporánea me parece que hay que entenderla, por lo menos yo la entiendo, desde un punto de vista de conexiones, de elementos que circulan, de conexiones visuales, por ejemplo, entre un espacio y otro. Es mucho más amplio que digamos, entenderla de público y privado. Por ejemplo, este edificio, que es el Centro de Convenciones, está en un lugar de la ciudad que es un borde sobre la avenida Figueroa Alcorta y está circundado por esas circulaciones que yo decía. Llega el subte, hay como 14 o 15 líneas de colectivo, las líneas del ferrocarril, y hay 3 plazas que hay que conectar. Entonces, es acerca de las conexiones, es acerca de los recorridos que hay en la ciudad. Este es un centro de convenciones que son 20.000 y pico de metros cuadrados, casi 30, que no sobresalen del cero, muy poco, sobresale la mitad, la otra mitad está abajo. Y es un edificio que permite el uso para convenciones, 5.000 personas o algo así. Pero no voy a hablar del edificio. Voy a hablar de lo que está arriba del edificio. Voy a hablar del puente, que es como un puente el edificio, porque une distintas plazas. El Parque Taís une la Plaza Federativa de Brasil, que está a un nivel abajo, el techo, por supuesto, de este edificio, y se comunica a través de la Facultad de Derecho a la Flor directamente. El edificio es como una especie de puente. Ahí podemos ver en el corte cómo se ve la sala, abajo el lobby, todos los servicios y las rampas para subir y usar la parte de arriba como un puente conector, que es un edificio que prácticamente desaparece. Pero este edificio, la verdad que es bastante parecido en forma, digamos, y en concepto al puente que había construido Llanelo, que está construido ahí, que es una maravilla, donde se une la arquitectura y la ingeniería de un modo digamos, espectacular, ¿no? Y yo realmente me di cuenta que el vacío del puente es el lleno del edificio. Y eso me di cuenta muchísimo después de haber construido la obra. O sea que me encanta encontrar estas relaciones porque pienso que el proyecto de arquitectura nunca termina. Una vez construido, como arquitecto, yo le voy encontrando valores, le voy encontrando relaciones, y le voy encontrando usos diferentes que la gente le va dando, pero fundamentalmente sigo pensando cómo esto ha evolucionado y encuentro relaciones que estaban en el proyecto y que yo las tenía como ocultas, ¿no? La plaza es una plaza donde acá está la vegetación, y los colores indican el tipo de vegetación. La vegetación más alta está sobre los bordes para tratar de preservar un poco la quietud y la calma arriba del lugar. Perdón. Y los círculos del centro son círculos de pasto, son unas lomas justo en el lugar de la nave central, que tiene 120 metros de largo por 40, sin apoyos, y el hecho de hacerla curva con estas lomas, ahora vamos a ver que es bastante ondulado, hizo que sea mucho más efectiva desde el punto de vista estructural. Esta es una imagen que tenía cuando estaba haciendo el proyecto de cómo del puente que está sobre Figueroa Alcorta, que une Bellas Artes con Derecho, se podía llegar a ver este paisaje, porque esto es un edificio que también es un paisaje y no se sabe dónde está el edificio y dónde comienza el paisaje. Es una unión de todas esas cosas, ¿no? En la vista aérea se puede notar, por ejemplo, la fachada sobre la avenida Figueroa Alcorta, que no existe, no es una fachada, es un edificio que no existe fachada, es un edificio silencioso, que ni aparece ni se nota. En la sala principal, que tiene color gris, arriba son piedras para poder tener menos carga por el sustrato
vegetal es mucho peso, y el techo ese de lucarnas es un techo de chapa con lucarnas que apuntan hacia el este. Después vamos a entrar un poquito más en detalle. Pero este es un lugar que se usa mucho para caminar, para pasear, y realmente tiene una relación con la ciudad de no bloquear las vistas, por ejemplo, de Recoleta con el nuevo barrio 31, que ahora va a haber un edificio del BID, del Banco de Desarrollo, que es como un puente que pasa sobre las vías del tren y que va a engancharse con este edificio, y por ahí va a permitir hacer un recorrido en loop desde el parque en altura, el puente del edificio del BID, el centro de convenciones. Y la ciudad es así como, yo decía que hay que entenderla como un tejido de conexiones. Los árboles de la plaza, que estaban ahí, Federativo de Brasil, quedaron en el lugar donde estaban. Al bajar el nivel para poder tener acceso a la nueva estación de subte y acceso al centro de convenciones, quedaron en unos maceteros que surgieron de la operación de bajar el suelo. Unos maceteros gigantes que tienen una rampa helicoidal donde la gente va subiendo y arriba es como una placita muy chiquitita. Era tan chiquitita y levantada ahí que en el proyecto nosotros decíamos que es la Plaza de los Enamorados. Y aquí ven un poco como el paisaje, es un paisaje ondulado, no es el paisaje recto, plano de todas las plazas de Buenos Aires, sino que esas ondulaciones hacen que uno tenga una sensación diferente a la de estar caminando en un piso plano. Cuando estás recorriendo ese lugar, la gente que está viniendo del otro lado aparece primero su cabeza, después apareciendo el cuerpo, y eso genera una dinámica realmente muy interesante para pasear, ¿no? Después, el techo de la sala, digamos, del lobby, del primer foto que mostré sobre el edificio, del gran hall de entrada, tiene unas lucarnas que permiten la entrada del sol de un lado y del otro no, del oeste están cerradas, y cada lucarna está intercambiada con la otra y tiene una inclinación diferente, lo que produce una especie de efecto completamente diferente a una construcción industrial, y la idea un poco acá era que esto pase a ser como una instalación de la plaza, como una obra on-site o site-specific, digamos, como casi algo más, o una obra de arte que un lugar solamente de uso y que permita pasar el sol. Y sobre todo, a mí me gusta mucho que se puede ver el edificio del Correo, del arquitecto Rossi, que es uno de los íconos arquitectónicos de Buenos Aires de la generación modernista. El paseo este es como el campo, la verdad, es como traer el campo a Buenos Aires, exactamente. Por eso me gusta, porque Buenos Aires no está el campo, y el país alrededor de Buenos Aires y en muchos lados tiene campo. Entonces esto es como una especie de, no es un homenaje, pero por momentos cuando estaba ahí me parecía, con las cortaderas y la vegetación que es completamente nativa, me parecía eso. La gente lo usa para caminar, para correr, porque tiene pendientes, tiene escaleras, etc. Entonces hay muchos que hacen jogging y practican. Y después terminan en un punto final del recorrido para volver a pasar hacia el Parque Taís en esta placita que yo le decía, la Plaza de los Enamorados. Y ahí se ve cómo la gente, me gusta, va apropiándose del lugar, le va dando un significado personal, que lo va usando. Yo, la verdad que cuando hacemos el proyecto nunca pensé que esto iba a usarse para correr y para hacer ejercicios y que iba a estar lleno de gente haciendo deportes, digamos, para nada. Pero este es el tema. O también un concurso de cuchas para perros, o una película, o las pelotas estas de hace 3 días que hizo Leandro Ehrlich para abrir los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, que tiene una escala parecida a la de los maceteros, digamos, en concepto, ¿no? O sea que la forma con que la gente va usando el edificio le va otorgando distintos significados y un valor agregado. Es un paisaje que antes no existía y ahora es un paisaje distinto. Antes había una playa de estacionamiento. En este lugar estaba la playa, maldita playa de Acarreo. Las lomas, por ejemplo, que tienen un diámetro de 8 o 10 metros de pasto,
parecen ser como si fuese la casa de una familia, porque los que se reúnen ahí a tomar el mate son amigos y nunca hay gente diferente. Siempre es un grupito que son amigos y están charlando. Son casas familiares. Lo que me lleva a pensar, y yo creo que la arquitectura es mucho más que una necesidad, que dar una respuesta a una necesidad. No sé, es el cumplimiento de un deseo, de una aspiración. Por ejemplo, en este caso, que es un templo en Timbuktu, los troncos que están empotrados en el edificio, que es de tierra, de barro, se usan para revocar la fachada, que la fachada es de barro. Una vez por año las lluvias lavan y se va deteriorando. No así las construcciones civiles, que no los hacen reparación. El pueblo se junta en forma comunitaria y va revocando la fachada. Después, cuando la fachada queda revocada, los troncos son parte estructural del edificio y quedan de esta forma así sueltos, con una textura casi de un edificio, de un animal prehistórico, pero con una belleza increíble. Es extraordinario el valor poético que logra esto. Y sin embargo partió de una necesidad pura. Entonces la arquitectura es mucho más que eso. Por ejemplo, yo creo que el mundo no necesitaba Imagine, pero no hay nadie que no le haya escuchado, que no le haya cambiado un poquitito así la vida. Y a mí, como arquitecto, un poco trato esto acá de mostrar un poco cómo fue mi evolución y qué es lo que estoy pensando, etc. Estos son edificios, y pocos ejemplos voy a dar, de que a mí me movieron algo y me hicieron recapacitar en determinados elementos o conceptos de arquitectura, como este es un edificio para exposiciones en Venecia de un finlandés, el pabellón finlandés de Sverre Fehn, con toda una estructura de lamas verticales de hormigón muy finitas, de 6 centímetros de ancho, que en general es muy difícil hacerlas, en forma perpendicular. O sea que la luz está alejada como 1,5 metros o 2 del vacío de abajo. Y se filtra de una manera creando un espacio realmente de una luminosidad que no existe en la realidad, digamos, muy, muy difícil. O, por ejemplo, esta obra, que es una instalación on-site de Michael Heiser, que es un escultor, en realidad hace land art alemán en un centro de exposiciones, una galería, Dia Beacon, cerca de New York. La obra consiste en unos agujeros rectangulares, otros cuadrados, circulares, de una profundidad que no se sabe cuál es, porque está todo pintado de negro. Cuando uno pasa por ahí, por supuesto no se puede acercar al borde, tiene la sensación de que se empieza a preguntar qué es el vacío, dónde termina. Realmente le pasan cosas a uno, y es solamente un agujero en el piso. O, por ejemplo, la casa de Amancio Williams flotando en el aire, digamos, arriba de todo el bosque, sobre el arroyo, también es algo realmente que va mucho más allá de la necesidad de que la familia tenía que vivir ahí en ese lugar, ¿no? O Gordon Matta Clark, el hijo del pintor Matta, el chileno, que tomaba las casas, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si era en California o no, que se iban a demoler porque se iba a construir otro edificio, y le hacía unos cortes quirúrgicos perfectos en cuanto a su geometría, e iban vinculando un piso con otro. Y ahí aparecía un paisaje o algo que realmente estaba más allá de la noción de casa. O, por ejemplo, Richard Long, que también es otro escultor y que hace arte con las piedras, muy amigo de Foster, hizo esta obra en una playa donde las piedras están colocadas en forma aleatoria, pero al unirlas con estos círculos blancos, que es un papel que iba colocando en el piso, tomarle la foto, porque estas son obras efímeras, la verdad que cuando uno la ve, piensa enseguida en la noción de universo. O sea, cómo realmente con algo muy sencillo y simple, que uno pasa por ahí y no se da cuenta, tiene la sensación y empieza a pensar lo que es el infinito del universo. Hablando de piedras, en Punta del Este hicimos una casa
en un lugar que es la continuación de la cadena de Punta Ballena, sigue hasta el centro de Uruguay, donde hay muchas piedras porque el movimiento geológico es muy antiguo y tienen una forma muy particular. Ahí está la casa, pero no voy a hablar de la casa, quiero hablar de la escultura. El dueño de la casa nos pidió a varios amigos hacer una escultura porque el parque es tan lindo, tan interesante, tiene tanta variedad de paisajes, que él quería tener una obra de cada uno. Entonces empecé a pensar qué hago yo con una escultura. No soy escultor, pero sí me gusta muchísimo la relación entre la arquitectura y el arte, y tomando ese punto de fricción como las obras on-site, site-specific, que tienen que ver con el sitio y no con otra cosa. Y empecé a ver que las piedras, del movimiento geológico hizo que las piedras salgan a la superficie y están cortadas como si fuese con una sierra, con un estilete. Entonces empecé a desarrollar alguna idea de que tenía que hacer algo con esos vacíos porque faltaba como rellenarlos. No podía ser que la piedra haya dejado eso tan perfecto, casi como hecho por la mano del hombre. Entonces hice unos prismas de acero cortén que van insertados justos en los espacios vacíos, generando con las distintas inclinaciones algo parecido a lo que pasa con las piedras. Y es un lugar realmente increíble que cuando uno pasa por ahí siente necesidad de llegar, de mirarlo, de estar y de ahí ver otros paisajes que hay porque está en una especie de pendiente y loma. Y es realmente interesante porque nosotros con el dueño vamos ahí, cuando a veces lo voy a visitar, nos sentamos a charlar de la vida. Es un lugar realmente que nos mueve muchísimas cosas. Y es solamente, son unas piedras con unos prismas completamente geométricos, o sea, es un contraste entre la naturaleza y lo que hace el hombre. O sea, también es muy parecido a lo que sería la arquitectura. Y a mí realmente me llena de orgullo, más que de orgullo, satisfacción, pensar que con muchas de estas cosas que yo mostré, o los edificios que hacemos, aunque sea un granito de arena, yo aporto para que en este mundo la vida sea un poco mejor. Gracias.